quienes les fueron asegurados 4 vehículos y 3 teléfonos celulares, les fue impuesta la medida cautelar de previsión preventiva. La agenda política. Gracias, Blanca. Vámonos contigo, Fernando Ávila, la agenda política. ¿En dónde poner los ojos en un México con tantas pistas abiertas? Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. En efecto, pareciera que hay demasiados frentes de pronto cuáles atender. Sin embargo, me parece importante, Jaime, si coincides, el tratar de darle un sentido a esta discusión o a esta polémica que se generó en la semana respecto de la circunstancia de que aparentemente la secretaria de Gobernación, la ministra de Retiro, Olga Sánchez, no había presentado completamente lo que era su declaración de bienes patrimonial y que aparentemente, insisto, se había omitido la existencia de un departamento en Houston y que esto motivó toda una discusión durante estos últimos días respecto de si la misma había sido realmente integrada como tal en la declaración de la funcionaria, si de alguna manera esta había sido manipulada por la propia Secretaría de la Función Pública, y más allá de lo que puede ser el definir la investigación profunda que se haga respecto de quién realmente fue el responsable de esta omisión en la versión pública de la declaración de bienes, me parece relevante el fijar la atención, Jaime, amigos del auditorio, en el sentido que tiene precisamente las declaraciones de bienes patrimoniales y todo. Incluso recordemos que hace relativamente poco tiempo, alrededor de año y medio, 2 años, se estuvo impulsando mucho la implementación de esta medida 3 de 3 para todos los servidores públicos que ampliaban mucho más la posibilidad o la obligatoriedad en su momento de solamente presentar la declaración de bienes y que se incorporó lo que era precisamente la declaración de intereses y eventualmente alguna situación adicional con mira sobre todo a la transparencia respecto de los propios servidores públicos. Es decir, Jaime, el hecho primero de que esta obligatoriedad de presentar una declaración patrimonial tiene el objetivo de poder contrastar eventualmente los bienes con los que llega un servidor público. Recordemos que la ley obliga a todo funcionario a presentar su declaración inicial precisamente dentro de los 60 primeros días de haber tomado posesión del encargo, precisamente, insisto, para estar en condiciones de saber en condiciones patrimoniales cómo llega al cargo que va a ocupar y eventualmente, por supuesto, estar haciendo un seguimiento con la obligación de la presentación anual de esta declaración, en el caso de los servidores públicos en mayo, y finalmente, por supuesto, cuando termina el encargo, cuando termina la responsabilidad, la presentación final. ¿Cuál es la idea de esto? Insisto, el que se tengan elementos para que a partir de la veracidad de esta información se pueda contrastar el cómo llega el funcionario y cómo está terminando, y que esto, por supuesto, corresponda con el salario que está percibiendo. Es decir, sería relativamente sencillo detectar el incremento sustancial en el patrimonio de algún servidor público si este no correspondiera con el salario que está percibiendo en función de su encargo. Esto resulta demasiado evidente. Entonces, aquí el punto es, si la discusión está permeando en función de es un problema o tiene alguna circunstancia grave el hecho de que funcionarios en el actual gobierno tengan determinado tipo de recursos o de propiedades, si la discusión está siendo respecto de esta necesidad ahora pareciera imperiosa de que está prohibido tener determinados recursos, más cuando se trata, por ejemplo, el caso particular de la Secretaría de Gobernación, un personaje en extremo conocido que buena parte de su vida ha dedicado al servicio público, pero además no en cargos menores. Simplemente recordemos que hoy por hoy su pensión por retiro equivale prácticamente a más de 200,000 pesos mensuales. En consecuencia, me parece que más allá de que pueda resultar perfectamente lógico el tener determinados bienes materiales, la discusión tendría que sustentarse en qué tanto nos estamos perdiendo o desviando de lo malo o bueno en cuanto a juicios de valor que puede llegar a ser el tener determinados recursos o determinados bienes y no necesariamente el centrar la mirada en si esos, por ejemplo, son adquiridos de manera lícita o ilícita, que me parece ese es el verdadero sentido que tiene la necesidad o la obligatoriedad de una presentación de declaración de bienes patrimoniales y toda la investigación que conlleva en ese sentido.
Claro, me parece que tendría que ser la discusión. Porque aquí como que se queda en mal tener o tener ahorros o tener propiedades, pues si trabajaste, si fueron lícitos, pues está bien que los tengas, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? Exactamente, o sea, precisamente por eso me parece que la discusión tendría que ir en ese sentido, si lo que uno va teniendo a lo largo de su vida profesional corresponde o no corresponde precisamente con los ingresos que legítimamente haya obtenido, y no el que sea cuestionable el que lo tengas o no lo tengas. Y que por ahí luego se va mucho la discusión, Fernando. Que por ahí se va luego mucho la discusión. ¿Qué tan moral o tan inmoral es tener un departamento en Estados Unidos? Además les gusta mucho Estados Unidos a nuestros políticos, pero bueno, ese es otro tema. Pero si lo trabajó, y además la propia secretaria de Gobernación lo dijo de una manera pues muy clara: hemos trabajado mucho mi esposo y yo, punto. Sí, bueno, ese es precisamente el elemento, y precisamente la discusión, como lo señalas, pareciera entonces que el problema es tener o no tener los recursos, o tener o no tener determinada propiedad o determinado patrimonio, más allá de lo lícito, insisto, que pueda resultar el tenerlo o no. Me parece, considero que lo verdaderamente relevante y la discusión que deberíamos de tener como sociedad es, desde luego, cuestionar los recursos mal habidos, el hecho de un patrimonio que haya crecido de manera poco clara o ilegítima, y que ese es precisamente el sentido que tiene que ver con el combate real a la corrupción y, por supuesto, la transparencia que debe de observar todo servidor público. Y en este caso, pues que se clarifique, como hoy ya sale en el Reforma, que es el que trae la nota, que se clarifique dónde fue o en dónde estuvo el probable error, ¿no? Si la secretaria dijo que se dé a conocer esto y en un momento dentro del trámite no se dio a conocer porque es de un tercero o porque un mando no decidió ponerlo por proteger la identidad de la otra persona. Vaya, entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y que este caso al menos quede aclarado, ¿no? Por supuesto, y evidentemente también en ese sentido el aprovechar esta circunstancia, que se detectara esta situación, pues precisamente también igual para revisar el propio sistema de declaración, precisamente para evitar hierros o situaciones similares en el futuro, más allá suponiendo que no haya existido dolo de ninguna de las partes involucradas, precisamente en la difusión de la información. Pues Fernando, muchas gracias, buena reflexión, y pues sí, muchos temas hay dentro de la agenda política. A ver la próxima semana con qué nos detenemos. Gracias, Fer, fuerte abrazo. Un abrazo, Jaime, excelente sábado para ti y para todos los amigos del auditorio. Igualmente es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. 9:20, volvemos. Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez.